universo. Hoy vamos a mirar a la luna con otros ojos, no con miedo, sino con curiosidad, con esa sensación de que el universo siempre tiene un detalle más escondido detrás de lo que parece obvio. Imagina el momento, una nave acercándose, silencio de radio, respiración contenida, y de pronto, luces donde no deberían existir. En la recta final hacia el alunizaje de la primera misión humana, algunos informes hablan de un brillo extraño, como una zona más iluminada que su alrededor, sin color definido, como si alguien hubiera encendido una lámpara sobre un cráter. No era un destello elegante, era un resplandor que se quedaba lo suficiente como para que lo describieran y lo comentaran. Desde tierra, casi al mismo tiempo, astrónomos en Europa reportaron una luz inusual saliendo de una zona conocida por su actividad rara, el cráter Aristarchus, un lugar que desde hace décadas aparece en reportes de destellos, brumas y cambios fugaces. A ese tipo de reportes se les ha dado un nombre que suena técnico y seguro: fenómenos lunares transitorios, como si ponerle una etiqueta bastara para domesticar lo extraño. La explicación oficial suele ser tranquilizadora: polvo altamente reflectante, pequeños fragmentos, luz solar rebotando en partículas, efectos de contraste, y también la posibilidad de que el ojo humano, después de horas mirando el vacío, interprete mal las sombras. Todo eso es posible, pero hay un detalle que siempre vuelve: el horario, la posición del sol, el hecho de que esa zona podía estar en noche lunar cuando se observó el brillo. Cuando la geometría no ayuda, las dudas crecen. Y en medio de esas dudas aparece otro ingrediente que alimenta la imaginación: la idea de que en ciertos momentos se perdió la señal pública, que hubo estática, silencio, y una pausa tan larga que mucha gente convirtió en leyenda. Aquí es donde conviene respirar y separar lo que sabemos de lo que sospechamos. Sabemos que la luna no es un escenario simple, su superficie está cargada de polvo finísimo que se comporta de formas raras, su relieve crea contrastes duros, y la iluminación puede engañar. Sabemos también que durante misiones históricas hubo interrupciones técnicas y cambios de canal, y que la comunicación no siempre fue perfecta. Pero también sabemos que el misterio no nace solo del vacío, nace de pequeñas inconsistencias, de testimonios, de reportes repetidos por observadores independientes, y de un lugar como Aristarchus, que parece tener una tendencia a llamar la atención. Y cuando algo se repite, aunque sea raro, se vuelve digno de estudio. Quédate conmigo, porque esto apenas empieza. Suscríbete ahora a New Findings of the Universe, Nuevos Encuentros del Universo, y acompáñame en este viaje donde lo más cercano, nuestra luna, puede ser también lo más enigmático. Cuando se habla de luces en la luna, muchas personas imaginan naves y secretos, pero la ciencia empieza con preguntas más sencillas: ¿qué se vio exactamente? ¿Cuánto duró? ¿Desde dónde se observó? ¿Y qué condiciones había? Aristarchus es un cráter brillante, con materiales que reflejan muy bien, y está en una meseta que resalta. Por eso, incluso sin nada misterioso, puede parecer que brilla más que todo alrededor. Sin embargo, los reportes de fenómenos fugaces no se limitan a una sola época, aparecen en observaciones antiguas, en registros de astrónomos aficionados, y en relatos de equipos profesionales. Se describen como destellos, como velos, como parches de luz, como una especie de neblina que aparece y desaparece. Y aunque muchos de esos reportes pueden ser errores, la repetición hace que algunos investigadores los miren con cautela, porque el error también tiene patrones, y los patrones se pueden medir. Una hipótesis clásica es el polvo cargado electrostáticamente. En la Luna, el día y la noche producen cambios extremos de temperatura, y el viento solar bombardea la superficie con partículas cargadas. Eso puede levantar polvo finísimo, no como una tormenta de aire, porque no hay aire, sino como granos que se repelen y se elevan un poco, creando un brillo tenue cerca del horizonte. Otra hipótesis es el gas atrapado. La Luna no es geológicamente tan activa como la Tierra, pero aún puede liberar pequeñas cantidades de gas desde fracturas. Y ese gas, bajo la luz adecuada, podría dispersar luz y formar una luminiscencia pasajera. También están los impactos. La Luna recibe micrometeoritos todo el tiempo. Un impacto pequeño puede producir un destello, y a veces una nube de polvo que se asienta lentamente. No suena dramático, pero en una superficie negra y quieta, un destello es un acontecimiento. Ahora, la parte humana.
Imagina estar en una cabina, con la presión de un momento histórico, mirando por una ventanilla, intentando distinguir relieve y sombras. El cerebro busca referencias, y una zona más iluminada salta a la vista. Lo interesante es que en algunos relatos, desde control de misión se pidió que observaran una región específica, como si ya existiera un reporte externo y quisieran confirmarlo. Ese detalle cambia el color emocional del evento, porque ya no es una sorpresa aislada, sino una verificación. Aún así, la ciencia no se alimenta de emoción, se alimenta de datos, y el problema es que muchos datos de esa época quedaron dispersos, fragmentados, a veces resumidos, a veces interpretados por terceros, y eso abre espacio para versiones cada vez más dramáticas. Lo que sí es real es que la Luna sigue siendo un laboratorio de luces difíciles, y que incluso hoy, con sondas y cámaras modernas, aún se discute qué parte es física del polvo, qué parte es liberación de gas, y qué parte es simple percepción. El misterio no siempre significa conspiración, a veces significa que el fenómeno es sutil y está en el borde de lo medible. Y ese borde es justamente donde la exploración se pone interesante. Hay un tipo de misterio que no se ve, se escucha. En una órbita lunar, cuando una nave pasa por la cara oculta y queda sin contacto directo con la Tierra, el aislamiento es total. No hay mensajes de control, no hay guía humana afuera, solo instrumentos y confianza. En ese escenario, cualquier sonido que no encaja se vuelve enorme. Durante una misión previa al primer alunizaje, se registró un audio que después alimentó décadas de especulación. Se describió como un silbido, como un tono extraño, como algo que parecía música, y lo más inquietante era la sensación de que no venía de la Tierra, porque en ese momento no había comunicación posible con estaciones terrestres. Lo primero que haría un equipo técnico es buscar interferencias. Dos radios trabajando cerca, con frecuencias similares, pueden generar un batido, un efecto que suena como un lamento electrónico. Es una explicación razonable. También hay armónicos en equipos, osciladores que no están perfectamente calibrados, y cambios de temperatura que alteran circuitos. La física de la electrónica tiene su propia poesía, y a veces suena como si alguien tocara un instrumento en el vacío. Pero el detalle clave es el contexto humano. Astronautas entrenados conocen el ruido normal de sus sistemas. Si algo les pareció distinto, ¿por qué no lo reportaron de inmediato? Aquí entra un factor que rara vez se dice en voz alta, el temor a parecer inestable. En una era donde un comentario mal interpretado podía sacarte de futuras misiones, el silencio era una forma de proteger la carrera, y también de proteger el foco del proyecto. Años después, cuando el público oyó hablar del episodio, la historia se transformó. Algunos lo imaginaron como una transmisión ajena, como una señal no humana, como un mensaje. Pero el hecho de que otras naves, en otros planetas, hayan captado sonidos raros en entornos magnéticos, nos da una pista sobre cómo el espacio puede producir fenómenos auditivos convertidos por instrumentos. Cerca de planetas con campos magnéticos fuertes, partículas cargadas pueden excitar ondas de radio que, al traducirse a sonido, parecen cantos o silbidos. Eso es real en varios casos. El problema es que la Luna no tiene un campo magnético global fuerte como esos mundos, y no tiene atmósfera, así que el origen tendría que estar en la nave, no en el entorno lunar. Y si el origen está en la nave, el misterio se vuelve menos extraterrestre, pero no menos fascinante. Porque significa que en condiciones extremas, la tecnología muestra comportamientos que en laboratorio no siempre aparecen. Este tipo de episodios también nos recuerda algo más: la exploración espacial es un diálogo constante entre la precisión y lo imprevisto. Podemos planificar trayectorias, combustible, listas de procedimientos. Pero no podemos planificar todas las anomalías de un sistema complejo en un entorno donde casi nada se ha probado con humanos. Y cuando ocurre algo raro, el cerebro humano intenta llenar el hueco con historias. Por eso, aquí vamos a hacer lo contrario. Porque ahora viene un misterio que suena aún más extraño. El día que la luna sonó como una campana. Una de las frases más famosas de los misterios lunares habla de un golpe y un eco. La idea es simple: se deja caer o se estrella una parte de una nave en la superficie, se mide la vibración con un sismómetro, y se aprende sobre el interior. En la Tierra, un terremoto fuerte puede durar minutos en el registro, porque el planeta está lleno de capas, fracturas,
y sobre todo, agua y materiales que disipan energía. En la Luna, la historia es diferente. Su interior y su corteza son secos, fríos y muy rígidos en comparación. Eso significa que la energía se pierde más lentamente. Cuando se hizo un impacto controlado, los sensores registraron vibraciones que siguieron durante mucho más tiempo de lo que muchos esperaban. Y ahí nació la frase, como si hubieran golpeado una campana. Para algunos, esa frase se volvió prueba de un interior hueco. La imaginación dio un salto enorme. Si suena así, entonces es una cáscara, entonces alguien la construyó. Pero la geofísica tiene una explicación mucho más sobria y, aún así, impresionante. Un cuerpo seco y fracturado puede resonar por mucho tiempo sin ser hueco, porque la energía rebota en grietas y capas y tarda en disiparse. Además, los sismómetros lunares eran extremadamente sensibles y estaban midiendo un mundo silencioso, sin océanos, sin viento, sin tráfico, sin ruido. En ese silencio, cualquier vibración parece eterna. Aún así, el interés no se detuvo en la Luna. La mente humana compara, y entonces miramos a Marte y a su luna más cercana, Phobos, pequeña, rápida, orbitando muy cerca de la superficie marciana, y con una órbita que lentamente se encoge. Eso, por sí solo, ya es un misterio dinámico. Si su vida orbital es relativamente corta en escalas astronómicas, entonces su presencia actual sugiere un origen más reciente o un proceso de captura. Ahí nacen teorías: captura de asteroide, fragmento de un impacto, o un objeto poroso, un montón de rocas unidas por gravedad, con muchos huecos internos. Y de pronto aparece la palabra hueco de nuevo, no como un túnel perfecto, sino como vacío entre rocas, como una esponja cósmica. La diferencia entre hueco artificial y porosidad natural es enorme. Un objeto poroso puede tener densidad baja sin ser una estación espacial. Y la espectroscopía, la técnica de analizar la luz reflejada para saber de qué está hecho, suele indicar que Phobos se parece a materiales de asteroides. Esa es una pista fuerte a favor de un origen natural. Pero el debate persiste, porque en ciencia no basta con una pista, se buscan varias, y cuando el objeto es difícil de visitar, las teorías viven más tiempo. Lo importante aquí es la lección. Un fenómeno real, una resonancia larga, puede ser interpretado de muchas formas. La ciencia trabaja para acortar la distancia entre el asombro y la explicación, sin matar el asombro. Y ese equilibrio es el corazón de este canal. Si quieres seguir con nosotros, suscríbete a Near Findings of the Universe, Nuevos Encuentros del Universo, porque ahora viene el misterio más delicado, el que mezcla exploración con vida, una cámara vieja, un microbio, y una pregunta que cambia la forma en que imaginamos la propagación de la vida. Hubo un momento en que la idea de vida sobreviviendo en el espacio parecía imposible. Vacío, radiación, frío, calor extremo, la superficie lunar como un desierto sin aire, todo eso sonaba como sentencia. Por eso, cuando una misión trajo de vuelta piezas de un equipo que había estado expuesto durante mucho tiempo en la Luna, y luego se reportó crecimiento microbiano en una muestra, el impacto psicológico fue enorme. La historia se volvió casi inmediata. Algo estaba vivo, en un lugar donde nada debería vivir. Antes de correr con la imaginación, hay que entender el escenario. En aquel tiempo, la limpieza y el control de contaminación eran serios. Pero también había procedimientos humanos, manos, herramientas, aire respirado, movimiento de muestras. Un microbio terrestre puede viajar en una gota microscópica, y puede esconderse en una esquina protegida, en una rendija, en un lugar con sombra, donde la radiación no golpea directo, donde el frío mantiene todo en pausa. Algunos microorganismos entran en un estado de dormancia profunda, como si apagaran el metabolismo y esperaran. En ese estado, pueden resistir condiciones extremas por tiempos sorprendentes. La discusión fuerte no es solo si hubo contaminación al regresar. La discusión es si ese microbio pudo haber estado allí desde antes, quizá desde la fase de ensamblaje, viajar a la Luna, quedar atrapado, sobrevivir dormido, y luego despertar lentamente al volver a condiciones favorables. Si eso es posible, incluso en un caso raro, entonces se abre una puerta enorme, porque significa que la vida microbiana podría viajar entre mundos con más facilidad de la que nos gusta admitir. No sería vida inteligente escondida, sería algo mucho más realista y mucho más profundo. La idea de que la vida, en su forma más simple,
puede ser transportada por rocas, por impactos, por polvo, por equipos humanos, por eventos que conectan superficies planetarias. Esta idea conecta con otra historia que aparece una y otra vez: el agua. Durante décadas, la Luna se enseñó como un mundo seco. Y luego, con instrumentos más modernos, se empezaron a detectar señales de agua atrapada en minerales, o hielo en regiones frías. Incluso muestras antiguas, revisitadas con nuevas técnicas, revelan trazas que antes no se veían. El agua no tiene que ser un río para cambiarlo todo. Puede estar en pequeñas cantidades, escondida en vidrio volcánico, en granos, en sombras eternas. Y si hay agua, entonces la Luna deja de ser solo una roca muerta, y se convierte en un lugar con recursos y con historia química más rica. Esta parte del misterio no necesita conspiración, solo necesita paciencia, mejores instrumentos, y la humildad de aceptar que cada generación ve más que la anterior. Lo que parecía imposible puede volverse probable cuando se entiende la biología de la resistencia y la química del agua escondida. Y eso, para mí, es más emocionante que cualquier rumor, porque es un cambio real en nuestra comprensión del universo cercano. Las fotografías lunares tienen una cualidad especial: contrastes extremos, cielos negros, luz dura, y sombras que parecen cortadas con cuchillo. En ese tipo de imágenes, una forma rectangular o triangular puede parecer una estructura, sobre todo si está aislada y el ojo no tiene escala. Por eso, algunas fotos han sido interpretadas como objetos flotando, como artefactos, como señales de vigilancia. Pero el análisis real suele empezar con una pregunta sencilla: ¿qué estaba haciendo el astronauta en ese momento? ¿Qué objetos había alrededor? ¿Y qué secuencia de fotos se tomó antes y después? Cuando se revisan secuencias completas, muchas anomalías se vuelven más pequeñas. Una forma rectangular puede ser una herramienta en movimiento, una pieza que gira, un objeto lanzado, captado con el obturador en el instante justo. En una caminata lunar, con gravedad baja, cualquier lanzamiento parece flotar y volar más tiempo del que el cerebro espera. Incluso un simple martillo puede parecer un objeto extraño si queda congelado en el aire por una fotografía. Y si el astronauta estaba jugando un segundo, probando cómo vuelan las cosas, el misterio se vuelve humano, no alienígena. Algo parecido ocurre con ciertas fotos oscuras donde, al subir el contraste, aparece una forma que recuerda a una pirámide. La palabra pirámide es poderosa, porque trae historia, intención, arquitectura. Pero en una escena donde hay un vehículo, asientos, antenas, sombras y piezas negras, una sombra puede dibujar una geometría perfecta. Y si esa imagen pertenece a una serie, es posible ver que la forma cambia con el ángulo, lo cual es típico de una sombra, no de una estructura fija en el terreno. Aquí entra otro elemento que siempre aparece: documentos militares y planes. En épocas de tensión global, hubo propuestas de bases, de estaciones, de proyectos que suenan increíbles. Que existan planes no significa que se construyeron. La burocracia también produce ciencia ficción en papel. Y aún así, esos documentos tienen un valor, nos muestran que la mente humana siempre quiso dominar la altura, usar el espacio como ventaja. Esa tentación existe, y por eso el público sospecha. Pero el análisis fotográfico, cuando se hace con disciplina, suele desinflar lo espectacular y dejar algo más sólido: la importancia de contexto. El contexto es el antídoto del misterio fácil. Una imagen sola puede ser cualquier cosa. Una secuencia completa cuenta una historia coherente. Un objeto que se repite en varias fotos y cambia de lugar con el movimiento del astronauta es probablemente parte del equipo. Una forma que aparece solo en una foto subexpuesta y desaparece en las siguientes puede ser un error de exposición. Y una sombra con bordes limpios puede ser solo eso: una sombra bajo un sol sin atmósfera que suavice nada. Lo fascinante es que incluso cuando se resuelve, la historia enseña cómo nacen los mitos modernos, no por mala intención, sino por una mezcla de imágenes imperfectas y una mente que busca significado. En este canal no venimos a burlarnos de la duda, venimos a entrenarla, a hacerla más fuerte, más precisa, más interesante. A veces el misterio nace de un patrón. Dos ondas intentan aterrizar en una región, fallan, una tercera lo logra, y la muestra que trae parece decir que alguien removió el suelo recientemente. En un mundo que se supone quieto por miles de millones de años, eso suena como una intrusión.
Pero la Luna guarda trampas geológicas. Un impacto de asteroide puede excavar material profundo y lanzarlo sobre la superficie, como si alguien lo hubiera sacado con una pala. Si una sonda aterriza justo al borde de uno de esos cráteres, por pura suerte, puede recoger material que parece fresco, aunque en realidad fue excavado por un evento violento del pasado. La clave está en mirar desde arriba. Una misión de reconocimiento con cámara moderna puede fotografiar el sitio con detalle y revelar el contexto. Ahí es donde muchas historias se corrigen. No hay que inventar visitantes secretos para explicar un suelo raro, a veces basta con admitir que aterrizar en la Luna es difícil y que el terreno no es uniforme. La geología hace cosas que se sienten personales, como si el paisaje tuviera intención, pero es solo física acumulada a lo largo del tiempo. Ese mismo enfoque, el de buscar causas naturales primero, también nos ayuda con la gran pregunta del riesgo. En la era de los primeros alunizajes, el público veía confianza, pero dentro de los equipos había nervios reales. La planificación incluía escenarios donde los astronautas podían quedar atrapados en la superficie, vivos, pero sin posibilidad de regresar. Esa posibilidad era tan dolorosa que incluso se prepararon palabras para un mundo que tendría que aceptar una tragedia. Esto no es un secreto oscuro, es una realidad de la exploración. Cuando haces algo por primera vez, el margen de error es enorme, aunque todos actúen con calma, y aún así, la historia muestra que a veces el borde del desastre se supera por decisiones humanas en segundos. Un piloto que toma control manual, que esquiva rocas, que busca un punto seguro, y que aterriza con combustible al límite. La épica real del espacio no necesita visitantes escondidos. Está en la combinación de ingeniería, valentía y suerte. Y precisamente por eso, cada anomalía se vuelve magnética, porque sabemos lo cerca que se caminó del abismo. En ese ambiente, cualquier luz rara, cualquier sonido extraño, cualquier silencio de radio, se vuelve un símbolo de lo que no se controlaba. Y el público, al sentir ese vacío, lo llena con narrativas. La mejor manera de honrar la historia no es llenar vacíos con fantasía, sino estudiar por qué existen esos vacíos. ¿Qué parte fue fallo técnico? ¿Qué parte fue limitación de la época? ¿Qué parte fue simplemente que no había cámaras mirando en ese momento? Lo hermoso de todo esto es que el misterio no se apaga cuando se explica. Se transforma, cambia de forma. Pasa de ser una sospecha a ser una pregunta nueva. ¿Cómo funciona la Luna realmente? ¿Cómo vibra? ¿Cómo guarda agua? ¿Cómo resiste microbios? ¿Cómo engaña a nuestras cámaras? ¿Y cómo nos obliga a ser mejores observadores? En la última misión humana a la Luna, hubo un momento que suena pequeño y es enorme. Dos astronautas exploran un cráter y de pronto ven un suelo de color naranja, un tono vivo sobre un mundo gris. La emoción en sus voces no era teatro, era el asombro puro de encontrar algo que no encaja con la imagen que todos tenían de la Luna. En ese instante, el color parecía prometer una historia distinta, una historia donde la Luna no era solo polvo sin vida, sino un lugar con procesos, con química, quizá con agua, quizá con algo más. Durante años, la explicación dominante fue volcánica. Fragmentos de vidrio y material expulsado por antiguas erupciones, partículas que reflejan la luz de forma diferente. Eso ya era fascinante, porque confirmaba que la Luna tuvo actividad intensa en su juventud. Pero después, con técnicas modernas aplicadas a muestras antiguas, apareció una sorpresa. Señales de agua escondida dentro del material. No un charco, no un río, sino moléculas atrapadas, preservadas como un secreto microscópico. Ese detalle cambia el mapa mental. Porque si el material volcánico contiene agua, entonces la Luna pudo retener parte de sus volátiles. Y eso complica las teorías de formación donde todo habría sido vaporizado y perdido. La discusión científica se vuelve más rica. La Luna pudo formarse por un evento gigantesco y aún así conservar algo de agua, quizá por procesos de reabsorción, quizá por aportes posteriores de cometas, quizá por mecanismos que todavía no entendemos del todo. El punto no es elegir una historia rápida. El punto es aceptar que la evidencia obliga a ajustar los modelos. Y cuando los modelos se ajustan, el futuro cambia también. Porque el agua no es solo un dato del pasado, es un recurso para el mañana. Si hay agua en sombras frías o en minerales hidratados, entonces una base lunar deja de ser una fantasía lejana y se vuelve una ingeniería posible. Agua para beber, para respirar al separar oxígeno,
para fabricar combustible al separar hidrógeno, para apoyar agricultura en entornos controlados. Y de pronto, ese suelo naranja, esa pequeña rareza, se convierte en una piedra angular de planes reales. Y así cerramos el círculo de este video. Luces que aparecen y desaparecen, sonidos extraños en la cara oculta, vibraciones que duran demasiado, lunas porosas que parecen huecas, fotos que engañan, sondas que fallan, muestras que sorprenden, y al final, la idea central, que el misterio no es un enemigo, es una invitación. La luna está cerca, pero aún no la comprendemos del todo. Y eso es maravilloso, porque significa que todavía hay nuevos encuentros con el universo, incluso en el cielo que vemos cada noche. Si este viaje te dejó pensando, suscríbete ahora a New Findings of the Universe. Nuevos encuentros del universo. Dale seguir al canal, comparte este video con alguien que mire la luna con curiosidad, y nos vemos en el próximo episodio, donde lo desconocido se vuelve historia, paso a paso, con calma, conciencia y con asombro.